Buenas, nosotros somos el grupo número 5, conformado por Francisco Vargas, Eliezer Tejeda, Nerizabeth Félix y quien le habla, Otavio Martínez. El proyecto que vamos a presentar es el de Centro de Acopio de Escombros y Producción Dominicano, o por sus siglas, CAEPDOM. El proyecto consiste en la creación de un centro de recolección de escombros que involucre a las constructoras y personas ligadas a esta actividad, de manera que el residuo colectado pueda ser reciclado y luego reutilizado como material en futuras construcciones. Ahora procedemos directamente a presentar los documentos y consideraciones pertinentes a la etapa de inicio del proyecto. En la parte del enunciado del trabajo, nosotros definimos como objetivo principal reducir el impacto ambiental de desechos provenientes de construcciones o actividades afines en el Distrito Nacional, proponiendo la creación del primer centro de recolección de estos residuos y así reciclarlos para fines de construcción. Como objetivos específicos, nosotros establecimos que el determinar el impacto ambiental positivo que tendría un centro de construcción, demostrar lo funcional que es el reciclaje de escombros para la construcción, proyectar el volumen de los escombros que podría recibir el centro de recolección, presentar la sostenibilidad que implican los procesos y métodos que lleva a cabo el centro de recolección. Nosotros ofrecemos la reutilización de los escombros, permitiendo reducir el impacto ambiental y de igual forma los costos de construcción de nuestros clientes, dando así un segundo uso a materiales que ya no son productivos. Es importante definir que el contexto de nuestro proyecto se basa en que la industria de las construcciones ha tenido una alta influencia en el desarrollo económico y social de distintas comunidades. Sin embargo, se encuentra continuamente en interacción con el medio ambiente, teniendo en cuenta la conservación del mismo. Es por eso que nosotros traemos una solución inteligente y factible. Como impacto, nuestro proyecto puede provocar la posible disminución de la contaminación provocada por los escombros. Puede generar un espacio de conciencia por parte del gobierno municipal e igualmente impulsar la economía. Nosotros estimamos que el proyecto tendrá una duración aproximada de 6 meses hasta la etapa de cierre del proyecto. El costo total del proyecto se encuentra alrededor de los 7.687.500 pesos. Nuestro proyecto contará con ingenieros químicos, ingenieros industriales, ambientales, obreros comunes, publicistas, mercadólogos, entre otros profesionales. Como estrategia mercadológica tenemos que el valor agregado de nuestra empresa nos permite ganar posicionamiento en el mercado. Los canales de distribución brindan la facilidad del cliente de recibir la mercancía en lugar de destino, simplificando así la forma de compra. La estrategia de precios a implementar es la de orientación a la competencia. En nuestro enunciado de proyecto tenemos como justificación la recolección de escombros y desechos de construcción dentro de otras consideraciones. Como delimitación tenemos que no es posible la reutilización de la madera, que hay un alcance físico limitado a la zona de Santo Domingo y que como clientes tenemos empresas públicas y privadas solamente. El enunciado de trabajo también posee metodología, productos a entregar, criterios de éxito y factores de éxito. Ahora hablaremos de la etapa de planificación de nuestro proyecto. En nuestras fuentes de estrategia y estrategia de recolección de requisitos, hicimos una serie de entrevistas dirigidas hacia distintas constructoras dentro de la zona de la capital. También encuestas a una muestra seleccionada de la población que representa a los ciudadanos e investigaciones sobre campañas que sigan nuestro esquema de recolección de desechos en otros países. Nuestro documento de requisitos nos dice que es necesario fomentar una cultura de reutilización,
es imprescindible centralizar y normalizar el flujo de escombros y la reutilización de los mismos con fines lucrativos, que se deben de presentar los procesos y métodos para sostener el centro de recolección administrado por el Ayuntamiento del Distrito Nacional, y que se necesita una estructuración económica de una red funcional de trata y reutilización de los desechos de construcción. El siguiente esquema es nuestra estructura de desglose de trabajo o EDT. Podemos ver que está compuesto por infraestructura, recursos humanos, transporte y contabilidad y financiamiento, cada uno con sus subáreas. Nuestro criterio de determinación son que la redacción del documento y el proyecto general han sido validadas y retroalimentadas por un experto en la gestión de proyectos a lo largo de los 3 últimos meses, y los beneficios y otras oportunidades de negocio brindadas por nuestros servicios serán más que aclamadas por los clientes por la creciente necesidad de disminuir costos de construcción. Aquí tenemos nuestro diagrama de red, comenzando por nuestra iniciación de proyecto, siguiendo por diferentes acuerdos legales y condiciones, por la selección de operarios, la compra de maquinaria, para después seguir con el proceso de recolección de materiales en el terreno en sí, para después almacenarlos y terminar en nuestro proyecto. El siguiente es nuestro cronograma, que está compuesto por 21 elementos, comenzando por, obviamente, la iniciación del proyecto, siguiendo con los acuerdos y todo lo pertinente en nuestro proyecto y terminando con su cierre final. El siguiente es nuestra ruta crítica. Como podemos ver, este es un diagrama y nuestra ruta crítica es representada por la línea roja. Nos tenemos 2 rutas críticas, la primera que comienza con la iniciación y termina con el cierre, y la segunda que diverge en la planta de reciclaje y se centra en el desechado del material no reciclable y termina con el cierre del proyecto en sí. La siguiente son nuestros recursos requeridos, que tiene que ver con el gestor del proyecto, el responsable de logística y comercio, la publicidad, los obreros, el supervisor de calidad, las máquinas de reciclaje, la flotilla de transporte y el almacén de materiales, cada uno con su tasa estándar por mes y su tipo de trabajo. El siguiente es nuestro presupuesto. Podemos ver que está dividido en 5 diferentes etapas de administración, iniciación, planificación, control y cierre, cada uno con su tiempo de trabajo, su costo por mes y sus responsables. En la etapa de administración de riesgos, tenemos la estimación de riesgos. En esta, tenemos que el primer riesgo es no tener la ruta de transporte lista y provocando retrasos en las actividades de recolección y entrega. Esto puede ser a causa de la falta de organización y planeación. Para eso debemos realizar previamente y supervisar de forma constante el proceso de transporte. Dentro de la categoría de logística tenemos el riesgo de retraso en la recolección y entrega del producto, que se puede dar a causa de la falta de la correcta planeación del tiempo. Para eso podemos responder con un previo análisis y ejecución. En la categoría de financiera tenemos los errores en las especificaciones de los materiales y del presupuesto. Esto puede ser a causa de no llevar un registro adecuado del presupuesto y de las normas pertinentes. Esto se puede responder con un previo registro, análisis y planeamiento del presupuesto. En la categoría de administrativo tenemos el error en el trabajo empleado o en los errores del trabajo, que esto puede ser a causa de no especificar y monitorear a los empleados del proyecto. Se puede responder con una capacitación previa y un monitoreo continuo a los empleados mediante un análisis de los trabajadores. Con la categoría de financiero tenemos que podemos tener errores en las ganancias y pérdidas o errores financieros que pueden ser a causa de no contabilizar las ganancias y pérdidas. Esto se puede evitar con la correcta realización de la contabilidad del proyecto. En el ámbito técnico, podemos tener disgusto por parte de los proveedores por la disposición del trabajo. Esto puede ser a causa de no coordinar las actividades de los proveedores y se puede prevenir con una relación de sistema de actividades con los proveedores. En el ámbito técnico,
tenemos la falta de material o la fabricación de material defectuoso, que puede ser a causa de no analizar el origen de los materiales realizados y teniendo diferencias y cosas no especificadas en estos. Esto se puede resolver con un sistema de control y registro de materiales. En el ámbito técnico, tenemos que crear materiales defectuosos o que no sean funcionales, que se pueden dar a causa de no realizar las diferentes resistencias y no estimarlas. Esto se puede evitar con un método riguroso de estudio de los materiales. En la cuantificación de los riesgos, tenemos que en la categoría de logística, tenemos el riesgo de no tener la ruta de transporte de procesamiento, la cual tiene una probabilidad de ocurrencia baja, pero que tiene un impacto medio. Luego tenemos en logística un retraso en la recolección y entrega del producto que tiene un altísimo riesgo, pero que tiene un altísimo riesgo y un impacto medio. Tenemos también los errores en los materiales y en el presupuesto, que tiene una probabilidad de ocurrencia media y un impacto alto en el proyecto. En la administración tenemos errores. Tenemos errores de trabajo de los empleados, tiene una probabilidad de ocurrencia media y un impacto alto. En el ámbito financiero tenemos errores en la ganancia y pérdidas con una probabilidad de ocurrencia baja, pero un impacto alto. En el ámbito técnico tenemos disgusto por parte de los proveedores para la disposición del trabajo con una probabilidad de ocurrencia baja y un impacto potencial alto. En el ámbito técnico tenemos que lesiones en los trabajadores, al igual que la fabricación de material defectuoso y crear material inadecuado, las cuales tienen todas una probabilidad de ocurrencia baja, pero un impacto potencial alto. En la planificación de respuesta a los riesgos que ya tenemos acciones preventivas que son pertinentes al director de logística y comercio, donde tenemos como agente disparador el no haber desarrollado el análisis logístico pertinente, y las acciones preventivas que podemos tomar son tomar en consideración la mayor cantidad de factores posibles e identificar los fallos puntuales de manera que se puedan corregir de forma inmediata como una acción correctiva. Siguiendo la línea de logística, tenemos el riesgo de retraso de la recolección y entrega del producto, que puede ser producida por no haber desarrollado el análisis logístico pertinente. Esta se puede evitar con la determinación de los puntos claves a los que se debe prestar atención. La acción correctiva pertinente debería ser detectar los fallos puntuales de manera que se puedan corregir al momento, y esta es responsabilidad del director de logística y comercio. El ámbito financiero, tenemos errores en los materiales y dinero presupuestado, que puede ser un error de contabilidad. Para prevenir esto se debe procurar que a la hora de contabilizar el presupuesto encaje los dividendos. Y de forma correctiva realizar de nuevo el análisis de contabilidad. Eso es pertinente al director administrativo y financiero. En la categoría administrativa tenemos errores en los trabajos de los empleados que pueden ser a causa de la falta de capacitación. Para eso debe realizarse previamente una evaluación de competencias y habilidades de los trabajadores. Como contingencia, identificar en dónde fallan los empleados y crear jornadas de capacitación en base a esto. Esto es responsabilidad del director administrativo y financiero. En la categoría de finanzas tenemos los errores de las ganancias y pérdidas que pueden ser a causa de errores de contabilidad. Para eso debemos procurar que a la hora de contabilizar las ganancias y pérdidas encajen los dividendos. Y para contingencias realizar de nuevo el análisis de contabilidad, y eso depende del director administrativo y financiero. En el ámbito técnico tenemos los disgustos por parte de los proveedores, que puede ser más mal manejo de relaciones. Para esto debemos crear protocolos de manejo y de relación, y podemos recurrir a compensaciones por inconvenientes causados como una acción correctiva. Esto depende del director técnico. También lesiones en los trabajadores, que pueden ser a causa de accidentes en el trabajo. Para esto debemos identificar riesgos posibles en las estaciones de trabajo, y esto se puede corregir velando por cubrir las necesidades de salud del trabajador, y esto depende del director técnico. Fabricar material defectuoso puede ser a causa de error de la producción
Y la acción preventiva sería inspeccionar los materiales necesarios y someterlos a prueba de resistencia. Esto se puede corregir reciclando nuevamente el material. Esto depende del director técnico. Crear el material inacabado puede ser a causa del error de producción. Esto se puede prevenir diseñando un sistema de producción en el que se mitiguen los riesgos. La acción correctiva pertinente sería reciclar nuevamente el material y esto depende del director técnico. En nuestras políticas de comunicación y los objetivos tenemos que necesitamos un ambiente de coerción y comprensión donde haya una amplia inclusión de los trabajadores, los administradores, los proveedores y que haya una comunicación bilateral. Nuestros principales objetivos son que no haya errores de especificaciones de última hora por falta de comunicación, tener una cultura de inclusión y colaboración y comunicar todos los cambios de forma precisa y oportuna. Los grupos involucrados tenemos que están el gestor del proyecto, que es aquel encargado de iniciar todo el proyecto y velar por que todas las fases del proyecto se lleven con normalidad. Tenemos el responsable de logística y comercio, que es aquel que se debe encargar de la funcionalidad del proyecto y de los acuerdos y comercialización de todo lo que es la marca comercial y el proyecto. El director técnico, que se debe encargar de todos los pormenores y detalles de funcionalidad del proyecto, como lo son la funcionalidad de las máquinas y los operarios. El director administrativo y financiero es aquel que se encarga de toda la parte contable y aquel que se encarga de la distribución y pago de salarios. Tenemos los obreros, que son el punto clave del proyecto, que son los que se encargan del reciclaje de los materiales, y las empresas patrocinadoras, que son el añadido y agregado que sustentan el proyecto. Nuestra administración de la comunicación tenemos el siguiente esquema, donde el gestor del proyecto es aquel de organizar y planificar los plazos y los horarios, y los medios que va a utilizar son aquellos escritos y oficiales. El responsable de logística y comercio es aquel de anunciar todos los costos, recursos, los mensajes de aprobación o de rechazo, y también debe utilizar los recursos escritos y oficiales. El director técnico, que es aquel que debe informar de los plazos de entregas, modificaciones, informar de las tecnologías y todos los cambios. Ese también debe hacerlo de forma escrita, oficial y también de forma verbal y persona a persona con los obreros. El director administrativo y financiero es aquel que debe enunciar y mencionar los costos y recursos necesarios para la implementación del proyecto. Debe hacerlo de forma oficial y de forma escrita. Los obreros deben informar el avance del proyecto, las dificultades técnicas, los contratiempos, entre otras cosas que se deben proveer en el proyecto. Estos se comunican de forma escrita y de forma persona a persona con un tono de oficialidad menor a los anteriores. Y los patrocinadores que anuncian el monto que van a invertir, los cambios en el capital asociado, esto lo hacen de forma directa por medio de abogados y de persona a persona. En nuestra administración de riesgos tenemos el principal organigrama que tenemos como gestor del proyecto, Octavio Martínez, que se encarga de las relaciones, las comunicaciones y todo lo relacionado al proyecto de forma externa. Tenemos el director técnico, que es Eliezer Tejeda, que se encarga de todos los pormenores del proyecto y funcionalidad, encargado del departamento de producción, control de la calidad y mejora continua y del almacenamiento de los recursos y proyectos terminados. Como director administrativo y financiero, Francisco Vargas, que se encarga de las finanzas, contabilidad, distribución de bienes y de la parte de recursos humanos. La responsable de logística y comercio es Elizabeth Férez, que es la encargada del departamento de compras y ventas, publicidad, marketing y el departamento de logística y transporte del proyecto. Las funciones y roles principales son que el gestor del proyecto será el máximo responsable de la gestión y dirección administrativa del proyecto y tiene a su cargo el fin de orientar al proyecto con los objetivos planteados en el mismo. El director técnico deberá determinar las necesidades técnicas del proyecto y debe utilizar todas las herramientas que pueda para llevar a cabo el proyecto y asegurarse de que la empresa y sus empleados trabajen a plena capacidad. El director administrativo y financiero debe gestionar el capital humano,
los recursos del proyecto y determinar los salarios de los empleados, así como también debe asegurarse de que el procedimiento vaya acorde con la ley y encargarse de contabilizar y reportar las ganancias y pérdidas para el manejo de los impuestos. La directora de Logística y Comercio debe ser la responsable de planificar y dirigir y coordinar las características de ventas y comercialización del producto. Su tarea va desde la gestión de equipos que lideran el diseño de nuevas campañas hasta el manejo de los proveedores para la distribución de anuncios. En la sección Administración de la Calidad podemos identificar las siguientes políticas y objetivos fundamentales para el concreto funcionamiento de la calidad del proyecto. Entre los objetivos podemos señalar reducir el número de inconformidades y reclamaciones por parte de nuestros clientes y servicios, reducir a la medida de lo posible los riesgos empresariales producidos posibles y mejorar el nivel de satisfacción de los clientes u otras partes interesadas. Entre las políticas podemos señalar la implementación de un sistema de gestión de la calidad basado en las normas ISO 9001-2015 que compromete a cumplir y mejorar continuamente el sistema de la gestión de la calidad del proyecto. Y como empresa tenemos un compromiso con nuestros clientes y servicios de la recolección puntual y completa de los escombros. Las listas de las normas aplicables es la siguiente. Entre ellas podemos mencionar las normas ASI 318-14 y 555-R04 del 2004, la resolución 0001 del 2019, elementos de seguridad y la ley número 6317 de modalidad y transporte terrestre en la República Dominicana. Entre las métricas de proyecto pudimos identificar las siguientes: el tiempo y la distancia del transporte de materiales y residuos, el nivel de dificultad de reciclaje de los materiales, así como su tiempo, el grado de satisfacción de los clientes, los residuos de los materiales reciclados, la resistencia de esos materiales a la hora de reciclarlos para su reconstrucción, la fecha de entrega y recepción de los materiales o residuos, entre otros indicadores. Para el programa de la calidad hemos diseñado el siguiente esquema, donde el responsable de cada una de las actividades se encargará continuamente de ellas. Podemos mencionar al gestor de proyecto, Octavio Martínez, quien se va a encargar de monitorear las exigencias y el alcance del tiempo y el coste del proyecto, definir e implementar la estrategia de la calidad y realizar un seguimiento y supervisión continua de las actividades del proyecto. Eliezer Tejeda, nuestro director técnico, se va a encargar del análisis y el origen de los materiales, así como sus diferentes estudios de resistencia y aprobación de los materiales, supervisar continuamente la revisión y aprobación de los planos, monitorear las leyes, controlar y registrar los materiales que entren constantemente al proyecto, además de también monitorear la seguridad y la salud de la obra. El director administrativo y financiero, Francisco Vargas, se encargará de tareas como determinar el salario de los empleados, manejar el paquete de compensación, planes de salud y seguridad de cada uno de los empleados, monitorear constantemente el mercado y el seguimiento correcto de las leyes, contabilizar los reportes de ganancias y pérdidas, así como de los impuestos, capacitar y monitorear a los empleados para un óptimo desempeño, entre otras actividades. Elizabeth Félix, la directora de Logística de Comercio, se va a encargar de actividades como asegurar las entregas a tiempo de las mercancías y materiales que maneja el proyecto, supervisar las actividades de logística, definir y coordinar los requisitos de embalaje y transporte, estimar las distancias y rutas pertinentes, así como los tiempos óptimos para el transporte de los materiales, planificar y dirigir también las actividades de ventas y comercialización. En la fase de ejecución de control y seguimiento del proyecto podemos mencionar lo siguiente. Tenemos aquí un control de proceso de cambios, donde una persona designada para el recibimiento de los cambios sugeridos se encarga de realizar una petición de sus aspectos por parte de los clientes o colaboradores.
Este documento, acá presentado, es el documento de cambios sugeridos, el cual todo solicitante debe incluir bajo este formato y llenando los siguientes acápites para su correcta solicitud. En la definición del método de seguimiento, tenemos que para esta etapa se tomará una partida del seguimiento correcto de las normas ISO 9001 del 2015, gracias a sus continuas auditorías internas que se realizarán por el director técnico. Estas auditorías van a verificar por medio de una lista de verificación, valga la redundancia, todo lo relacionado a la calidad del proyecto, evaluar el estado de la misma, de los gerentes de proyecto, cómo manejan ciertas actividades y tareas, así como generan todos los documentos pertinentes durante todas las etapas del proyecto. El siguiente formulario es el de seguimiento, es el que se va a estar realizando para cada una de las actividades bajo su monitoreo continuo, donde cada uno de los acápites ahí mostrados deberán ser completados con la información oportuna, entre ellas el código de la tarea, el responsable, la descripción y las acciones a tomar como los puntos más importantes. Ya en la fase de terminación y cierre del proyecto, podemos señalar entradas y salidas, ya que obtener constancia del cumplimiento de las obligaciones del proyecto es de suma importancia sobre las entregas de los resultados, así como el cierre del aspecto legal. Podemos contar con entradas como documentos de satisfacción para los clientes y de los clientes, evaluaciones de los colaboradores y miembros del proyecto para su continua revisión y reportes de avances del proyecto. Entre las salidas podemos mencionar el acta de cierre de proyecto, los documentos de resultados y estado de proyecto y cada una de sus fases, y los diarios reflexivos continuos. Para el proceso del cierre del proyecto hemos diseñado el siguiente diagrama donde se puede ver el flujo que tendrán las actividades en lograr la satisfacción del cliente y el cumplimiento del contrato como la cabecera del diagrama, y se va desarrollando a partir del cierre de los posibles puntos abiertos del proyecto y demás consideraciones. La liberación del equipo interno, el cierre de contrato, cierre financiero y cierre administrativo, cada una de las fases del proyecto, con su continua retroalimentación y documentación de proyecto, hasta así llegar al final del mismo. En el acta de cierre de proyecto, como se presenta ahí, podemos ver cada uno de los acápites e incisos pertinentes, como el nombre del proyecto, el director del mismo, la descripción fundamental que debe tener y la firma de los involucrados. Esto fue todo por la presentación del proyecto. Muchas gracias por la atención. Espero haya sido de su agrado.